Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a dar inicio el día de hoy. Tenemos ahora, sería un día especial, ya que vamos a estar celebrando y conmemorando lo que es la Pascua según las Escrituras. Sabemos que ahorita, hablando en términos del mundo, están celebrando su fiesta, según ellos llaman la Pascua, pero no tiene que ver nada con conejitos y huevos. Amén. Así que el día de hoy vamos a estudiar sobre lo que es la Pascua y bajo el tema el Cordero en las Escrituras. Amén. Como lo tenemos aquí, el Cordero en las Escrituras. Y vamos a comenzar. Nuestro texto base va a ser Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Al 8, vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7 al 8. Amén. Quien lo tenga, me ayuda, por favor. Limpiaos pues de la vieja levadura, como para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Así que aquí tenemos las palabras del apóstol Pablo, que le está escribiendo a la iglesia y le está mandando a que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La Pascua, ¿verdad? Ahora, en el entendimiento de que nuestra Pascua es Cristo. Esa es la revelación de la Pascua. Amén. Ahora, ¿qué es la Pascua? Si les pregunto a ustedes qué es la Pascua, ¿cuál sería su respuesta? ¿Qué es la Pascua? ¿Un convivio? Un convivio, sí, claro, porque se reúnen las personas, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué es la Pascua? ¿Recordar la muerte y sepultura de Jesucristo? No, ese es otro. ¿Otro tema? Sí, ese es otro tema. Adelante. Es un recordatorio, Oh. una conmemoración, ¿sí? ¿Pero de qué? O sea, ¿por qué estamos aquí? Obviamente es un mandamiento, pero ¿por qué Dios estableció el mandamiento? ¿Cuál es su Cuando significado? salieron de Israel, el pueblo de Dios, de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, así es. Ahora, la palabra Pascua viene del griego paz. Se escribe con CH, pero es como una J gruesa, Pasca. ¿Ok? Pasca, Pasca. ¿Ok? Así es en el griego. Ahora, en el griego Pascha viene del hebreo Pesach. ¿Ok? Entonces, si yo les digo, vamos a celebrar la Pascua, vamos a celebrar Pesach, estamos hablando de lo mismo. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa Pesach? ¿Ok? ¿Alguien tiene una idea qué significa Pesach? No. Esto es hebreo. No lo conecten con el español. ¿Qué significa Pesach? ¿Tienen idea? ¿No? Significa saltar. ¿Ok? Saltar o pasar por encima de algo. ¿Ok? ¿Por qué se le llama así? Bueno, tomemos la palabra dentro de su contexto, como dijeron aquí, que esta fiesta inició por lo que sucedió en el Éxodo. ¿Ok? ¿Qué es el Éxodo? Cuando hablamos del Éxodo, ¿de qué estamos hablando? La salida de Egipto, Éxodo, ¿verdad? Entonces, la última plaga que Dios envió sobre Egipto, ¿alguien sabe cuál fue? Fueron los pastores. Bueno, la muerte primero fueron lo de la última. Sí, pero la última fue La peste.
¿La peste de qué? De la muerte. Específicamente muerte de quién? De los primogénitos, ¿ok? Entonces, lo que sucedió fue que Dios mandó a los hebreos que pusieran sangre de un cordero sobre sus puertas y esto causaría que la muerte saltara o pasara por encima de ese hogar y no tocara el hogar. Entonces, por eso es que se llama Pesaj. Les mandó a decir que Porque saltó. que pintaran ahí todas las. Exactamente. So, de ahí viene la palabra pesa, ¿ok? Del hecho de que saltó, pasó por encima. Así que vamos a leer el relato del Pesaj, de la Pascua, en Éxodo capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 14. Le voy a pedir a alguien que me ayude a leer del 1 al 8 y luego a alguien más que me lea del 9 al 14. Yo lo digo una noche. Ok. Y se habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tomase cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces su vecino inmediato a su casa tomará un segundo el número de las personas, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Amén. Entonces, hasta ahorita, ¿qué es lo que hemos aprendido sobre la Pascua? Se tomará una oveja, pues, un cordero que alcance con la familia de un año. Bueno, primero que todo, nos da la fecha. Oh, ¿Ok? So, ¿qué dice? Será al principio de año. Ok, so, está hablando aquí cuando está sucediendo lo de las plagas y todo esto ya que a Israel se le va a dar pues el derecho de salir o el permiso de salir. Dijo aquí Dios que ese sería principio de de los meses del año. Ok, entonces, por eso es de que si recuerdan, hace 2 semanas les mandé un mensaje y les dije que acabamos de iniciar el año nuevo bíblico. El año nuevo bíblico comienza en la primavera, ¿verdad? Entonces aquí nos indica que este sería el principio del año. Ahora, después de esto dice que a los 10 días de ese mes tenían que hacer algo. Las familias hebreas, ¿qué tenían que hacer? Poner la sangre en las puertas. No, Tomar el cordero. tenían que tomar un cordero por familia el día 10 y luego, ¿qué se hacía? Que tenía que ser macho. Bueno, las descripciones de este cordero era que tenía que ser macho y de un año, un corderito, sin ningún defecto, así es. Entonces se tomaba el día 10 y luego, ¿qué se hacía? Hasta el día 14. ¿Ok? Entonces, del día, pongamos todo esto en mente para entender lo que está sucediendo. El día 10 del mes, se coge un cordero y se traía a la casa. ¿Por qué? Porque lo estaban inspeccionando para asegurarse que no tuviera defecto. En esos 4 días, le daban de comer, lo cuidaban, los niños jugaban con el cordero y el día 14 era un sacrificio. ¿Ok? Ahora, si lo ponemos, o sea, en contexto, no era algo fácil, porque pues, uno se encariñaba con el corderito. Hoy, Era una ofrenda. ¿cuál es o qué es un cordero? Si tengo 5 machos, ¿cuál?
¿Cómo sé que cuál? You know what I mean? Like, they're all the same. Son todos iguales. La hembra y el Bueno, macho. No, pero por eso es que uno escogía el que se miraba mejor. ¿Eh? O sea, yo sé que quizás para nosotros porque no somos pastores. Lo que yo entiendo es que no sabía cuál es la hembra y cuál es el macho. No. Like, so, o sea, hay que decir que tengo 5 machos, pero si dice sin defecto y todos los veo yo pues igual. Iguales. Todos jóvenes, O sea, todos- pues escoge uno el que mejor que se ve. El que se vea mejor de todos. ¿Ok? Y tenemos 4 días para estar inspeccionándolo. Si por ahí le miramos que no está algo muy bien, entonces tenemos tiempo para cambiar, ¿verdad? Entonces la cuestión es hacer lo mejor que se puede. Entonces ya llega el día 14 y ¿qué se tiene que hacer? Sí, y dice aquí lo inmolará o lo matará. Dice entre las 2 tardes. ¿Ok? So, por ahí, o sea, no se sabe con exactitud qué significa esta frase. Muchos creen que es entre las 12 del mediodía a que oscurezca. O sea, en ese tramo de tiempo era el tiempo que se tenía que matar, preparar, cocinar, porque en esa misma tarde se tiene que comer. ¿Ok? Ahora, quedamos en el 7. ¿Quién me va a ayudar del 7 al 14? Oh, no, quedamos que iba a salir hasta el 8. Adelante, Vicente. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. Entonces, los 2 postes de la puerta, está el poste y luego el dintel, ¿ok? So, así se iba a poner la sangre en la puerta. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Ya. Y panes sin la verdura. Con hierbas amargas lo comerán. Amén. Entonces ahí dice, la carne va a ser asada, no puede ser cocida, no puede ser, o sea, de otra forma, sino asada. ¿Ok? Dice, con su cabeza, sus pies y sus entrañas, o sea, con todo, así como está, no se limpia. ¿Ok? Bueno, adelante del 9 al 14, ¿quién me ayuda? ¿No? Ninguna cosa comeréis de cruda, ni la ni cocinada en agua, sino asada en fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis. Ahora lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ok, ¿de quién es la Pascua? De Jehová. ¿Es la Pascua de los judíos? ¿La Pascua de los israelitas? No. ¿La Pascua de quién? De Jehová. De Jehová, ¿verdad? Es la Pascua de Dios. Entonces, el 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como como de bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os serás por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando viniere la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perfecto lo celebraréis. Amén. So, ahí está el mandamiento. Este día va a ser de memoria. Dice, es una fiesta solemne, un moedín para Jehová durante vuestras generaciones mientras esté el antiguo pacto. ¿Dice eso? No, por siempre. ¿Qué dice ahí? Estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué significa perpetuo? Para siempre. Para siempre. Amén. Entonces, aquí tenemos lo que es el mandamiento de la Pascua y hice énfasis en el hecho
de que es la Pascua de Jehová. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque comúnmente se enseña que la Pascua es una celebración solo para los judíos, que es una fiesta de los judíos, que la Pascua es de los judíos. Así que si no soy judío, entonces yo no tengo que celebrarla. Pero es lo que dice aquí. No. Dice que es la Pascua de los judíos. ¿La Pascua de quién? El Dios De Jehová. Así que si mi Dios es Jehová, entonces aquí me está hablando a mí, porque es de Dios. Amén. Y como les digo aquí, como acabamos de leer, no dice que es una fiesta hasta por un tiempo nomás, es para siempre. Por eso Pablo dice, celebremos la fiesta, porque continúa para nosotros los del nuevo pacto. Amén. Uno de los principios más importantes en la Biblia que nos ayuda a contextualizar los sucesos que ella registra es el hecho de que Dios ha declarado el fin desde el principio. ¿Ok? Dios declara el fin desde el principio. En otras palabras, desde el Génesis, Dios reveló lo que tenía planeado en el futuro. Ya todo Dios se encargó de revelarlo, nomás que está escondido, codificado, y es nuestro trabajo buscar, encontrar, ¿ok? Ahora, ¿cómo sabemos que esto es un principio bíblico? Porque lo encontramos en la Biblia. Vamos al profeta Isaías 46, del versículo 9 al 10. Isaías 46, 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, porque aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Man, aquí Dios está indicando que, o más bien afirmando, el hecho de que Él es Dios. Y una de las maneras que Él comprueba que Él es Dios es lo que dice el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio. Entonces, siendo de que Dios está fuera del tiempo, que Él puede ver el principio, o sea, el pasado, presente y futuro, Él está hablándonos a nosotros que la evidencia que Él es Dios es de que Él nos va a decir qué va a suceder en el final desde el principio. Amén. Entonces, con esto en mente, si Cristo es la culminación y representación del Cordero Pascual sacrificado, tal como lo enseñó Pablo, esto debe estar revelado desde el principio, desde el Génesis, ya que las escrituras hebreas nos han indicado que desde el fin, desde el principio, Dios declaró el final. Si Yeshua es el Cordero, tenemos que encontrarlo. Si no lo encontramos, entonces quizás no sea verdad. Así que el día de hoy vamos a hacer esta investigación. Vamos a buscar el Cordero en las Escrituras y ver si en realidad Yeshua está desde el Génesis como este Cordero. Amén. ¿Listos? ¿Una pregunta, algún comentario hasta ahorita? ¿No? Bueno, comencemos nuestra jornada. Vamos a Génesis capítulo 2, capítulo 22, versículos 1 al 3. La conclusión después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes, y yo te diré.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar porque Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y le respondió: Venme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuando no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Fue Abraham y tomó al carnero y le ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, Te brincaste, ¿no? no será como que ya al final dice, por tanto se dice hoy, el nombre de Jehová será por eso. Amén. Bueno, entonces aquí tenemos la famosa historia de Abraham, Isaac y el sacrificio. Que Dios, para probar su fe, le dijo: ¿sabes qué, Isaac? El hijo que te prometí, que de él iba a venir una descendencia como las estrellas del cielo, quiero que lo mates, lo sacrifiques. Estaba probando su fe. ¿Y qué respondió Abraham? ¿Cómo respondió? Sí, lo va a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía emuná. Recuerden, la palabra emuná es la palabra hebrea para fe, significa firmeza. Él era firme en su fe a Dios, ¿verdad? Ahora, una cosa interesante de este pasaje es la declaración profética que Abraham hizo, consciente o inconscientemente. Cuando Isaac le preguntó sobre el cordero para el sacrificio, Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Esta respuesta profética indica que Dios mismo sería el responsable de dar o proveer un cordero para el sacrificio. So, Abraham estaba diciendo: Dios va a proveer. Él mismo lo hará. Lo interesante es aquí la mención del cordero. Es algo que tenemos que mirar, porque esto tiene algo que ver en el futuro, ¿ok? So, cuando dice aquí cuando dice Abraham que Dios va a proveerse a él mismo un cordero, la palabra cordero ahí es ha-she, ¿ok? Ha-she. Ahora, el ha en este caso es el artículo definido, ¿ok? Entonces, Hashe es la palabra que se usa en el hebreo para el cordero. La palabra Shem es la palabra cordero.
Y como les dije, ha es el artículo definido. ¿Sí saben qué es un artículo definido? ¿No? Sería el artículo, en español el artículo definido es la palabra el. ¿Ok? Está, por ejemplo, si yo les digo, tráiganme un cordero, un no es un artículo definido. Un es cualquier cordero. Pero si les digo, tráiganme el cordero, está apuntando a un cordero en específico. Entonces, en el hebreo, el artículo definido es ha. So, cuando dice ahí ha she, esto está indicando que Dios iba a proveer un cordero en especial. Un cordero que sería diferente a los. Por eso sería el cordero. Hashem. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, Dios se proveerá de el cordero. Sería una traducción más fiel. Ahora, el versículo 13 dice que después de pasar la prueba, Abraham encontró un carnero para poder realizar el sacrificio. Un carnero no es lo mismo que un cordero. ¿Ok? Una vez más, un carnero no es lo mismo que un cordero. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? No como que ellos mandan el otro. Exactamente, es la edad. ¿Ok? Muy bien, Luisa. ¿Ok? So, tenemos la palabra carnero. Esta palabra en el hebreo es agil. ¿Ok? Y es un macho ya de edad, es un adulto. Es una oveja ya que está en su adultez. ¿Ok? Mientras que el cordero Sí, no, verdad. en el hebreo es she, como ya les dije. Y la diferencia es que esto por lo regular es de un año. ¿Ok? Chiquito. Entonces, Cuernos. ¿cómo? No tiene cuernos. Bueno, quizás todavía no tiene cuernos porque está bebé. Está bebé, está ¿Verdad? chiquito, un año. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta declaración o esta diferencia? Porque lo que Abraham declaró es de que Dios iba a proveer un cordero, o más bien el cordero. ¿Y qué fue lo que Abraham encontró? ¿Un cordero? No. No, encontró un carnero. Y eso fue lo que se usó para el sacrificio. Esto indica que lo que Abraham profetizó no se cumplió en ese momento. Esa profecía quedó abierta para que en un tiempo futuro se cumpliera. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Sí. ¿Una pregunta? ¿No? Bueno, entonces tenemos aquí la diferencia de cornero y cordero, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora, vamos a seguir este hilo, este tema del cordero en las escrituras. So, vamos a ir ahora a un profeta que vivió tiempo después de Abraham, porque ahora este profeta nos va a dar una indicación sobre un tipo de cordero que va a venir. Vamos a Isaías 53, versículos 1 al 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá por el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para condenaciones. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos.
Mas el herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Él está con nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus castigadores, en fundación, y no abrió su boca. Amén. Entonces aquí tenemos este pasaje que ahora igual continúa con el tema del cordero. Si se fijaron, aquí en el último versículo, está hablando sobre un hombre que sufre dolor y menosprecio, y a causa de nuestras rebeliones y pecados, dice que él fue molido. Dice aquí que este hombre, que lo compara como un cordero, dice que no abrió su boca, hablando proféticamente. Iba a ser un hombre que iba a venir y que iba a ser rechazado, menospreciado, y que cuando estuvieran delante de él, él iba a enmudecer como un cordero cuando es llevado ante sus trasquiladores o ante aquel que lo va a matar. Un cordero no sabe, calladito, piensa que va todo normal, sin saber lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿quién es este hombre que está hablando Isaías? ¿Quién es este hombre que es comparado como un cordero? Bueno, nosotros de la fe cristiana identificamos a este hombre como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Como Yeshua. Y vamos, disculpen, vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento acerca de esto, ¿ok? Tenemos a un hombre llamado Juan el Bautista, o en hebreo Yohanan, quien vivió 700 años después del profeta Isaías, cuando él declaró estas palabras. Vamos a ver cuáles fueron las palabras de este hombre, ¿ok? Voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 36. Juan capítulo 1, versículo 35 al 36. ¿Poco? 35, 35. En el primero. Juan 1. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Yeshua que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Amén. He aquí el Cordero de Dios. Los evangelios relatan que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. Al crecer fue un gran profeta de Dios quien tuvo el privilegio de presentar al Mesías, que fue lo que acabamos de leer. Está presentando a Yeshua como el Mesías, como el Cordero de Dios. Ahora, Juan, estando inspirado por el Espíritu Santo, declaró que Yeshua era el cumplimiento del Cordero de Dios, del Hashem, que Dios iba a proveer para él mismo. Así que esta profecía que había quedado pendiente, Juan nos está diciendo, aquí se está cumpliendo. Porque recuerden, no se cumplió en el tiempo de Abraham, ¿verdad? Así que esta profecía quedó pendiente y Juan el Bautista está diciendo, he aquí el Cordero de Dios, el Hashem de Elohim. Entonces, para confirmar si en realidad Yeshua es este Cordero de Dios, vamos a ver lo que los otros evangelistas dicen acerca de Yeshua, cómo lo describen, para ver si podemos ver que él es este Cordero. Vamos a Mateo, capítulo 26, versículos 62 al 63. Vamos para allá.
Mateo 26, 62 a 73. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces aquí está Yeshua ante el sumo sacerdote siendo acusado y le dice, ¿por qué no respondes? Ahora dice aquí el versículo 63, mas Jesús callaba. ¿Por qué estaba callado? Bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a Mateo 27. Vamos a leer del 12 al 14. Mateo 27, versículos 12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces les dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pues Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Amén. Entonces, recuerden, todo eso está sucediendo antes de la crucifixión. Y le están haciendo preguntas, quieren ver qué es lo que piensa Yeshua de lo que le están acusando. Pero una vez más dice aquí, pero Jesús no respondió ni una palabra. Entonces, ¿por qué es que él enmudeció? ¿Por qué estaba callado? Cumpliendo la profecía Exactamente. Yeshua está cumpliendo la profecía de Isaías 53 que dice que este varón es como un cordero y que enmudeció delante de sus transpiradores. Amén. Entonces miramos que aquí lo están presentando como este cordero, el cordero en las escrituras. Ahora, aparte de Mateo, tenemos también el Evangelio de Juan, que igualmente nos va a describir a Yeshua de una forma muy peculiar. Acompáñenme a Juan, capítulo 19, versículos 17 al 22. Juan capítulo 19, versículo 17 al 22. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno en cada lado, en Yeshua en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz en cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo, soy el rey de los judíos. Y respondió Pilato, lo que es escrito es. Amén. So, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que hizo Pilato? Escribió el rey. Y le puso un rótulo, ¿verdad? Es el rótulo que comúnmente ponen que está en la cruz y está encima, ¿verdad? De Cristo crucificado. Ahora, ¿en qué idiomas fue hecho? Latín, griego y hebreo. ¿Por qué esos tres idiomas? Fueron los que predominaban ahí para que entendieran, ¿no? ¿Por qué latín? Porque había romanos ahí. Porque el imperio que dominaba era Roma. En Roma hablaban latín. ¿Por qué griego? It's the language of commerce. Exactamente, el griego era el lenguaje del comercio, el lenguaje universal. Mira, sí entiende pan. Sí, ¿sabe? ¿Ok? ¿Y por qué hebreo?
Bueno, porque ahí se era idioma de Que eran judíos y hablaban hebreo, ¿verdad? Ahora, es interesante que Juan está dando esta descripción, y lo que lo hace más interesante es el versículo 35. Vamos al 35, fíjense lo que dice ahí. Sí, el 35, ¿qué dice? dice el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Amén. So, aquí el escritor de Juan está diciendo, el que está escribiendo esto, o sea, refiriéndose al mismo, dice, yo lo vi, yo estuve ahí, y le estoy escribiendo para que ustedes entiendan que esto es verdad. Así que el escritor del Evangelio de Juan fue alguien que estuvo mirando a Yeshua siendo crucificado. Ahora, ¿por qué les digo que eso es interesante? Por la reacción que tuvo el liderazgo judío. ¿Cómo respondieron la élite religiosa ante este ¿No rótulo? les gustó? No les gustó. ¿Por qué no les gustó? Porque sea rey. Bueno, no sabemos, porque el texto en sí no indica por qué, pero podemos saber que ellos se ofendieron. Por eso le pidieron a Pilato, ¿sabes qué, Pilato? No nos gusta ese rótulo, queremos que lo cambies. Dice ahí que pusieron rey de los judíos y ellos quisieron que lo cambiaran a soy rey de los judíos. O sea, solamente pidieron que cambiara una palabra. ¿Qué palabra es la diferencia que estaban pidiendo? Soy. Soy. Ahora, ¿por qué es que insistieron en esta palabra, en este cambio? O sea, pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Quítalo, pon otro mensaje, otro rótulo, pero no, ellos se conformaban con solamente ponerle la palabra soy. ¿Por qué? Porque él decía que él era el rey de los judíos, estaba Bueno. decía que era el rey de los judíos. El texto inmediato no dice por qué y abre la puerta para especular y dar opiniones, ¿verdad? Como las que ustedes están haciendo el día de hoy. Pero yo les voy a presentar una posibilidad del por qué es que hicieron escándalo sobre esta palabra y que tiene sentido con el tema del cordero en las escrituras. ¿Ok? Entonces, vamos a leer una vez Juan. Vamos a leer del 19 al 20, por favor. Juan 19 también. Sí. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad. El título estaba escrito en hebreo, en griego y en árabe. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy el rey de los judíos. Respondió Pilato, pero es lo que es escrito, es escrito. Amén. Entonces, aquí les voy a compartir mi pantalla porque les quiero enseñar el rótulo. ¿Ok? ¿Sí lo pueden ver ahí? Entonces, fue en hebreo, griego y en latín. ¿Ok? Entonces, quiero que tengan esto en mente. Bueno, ya lo vieron, lo que es que lo tengo que quitar. ¿Ok? Después se los voy a volver a poner y les voy a decir por qué esto es importante. Algo que debemos mencionar es que el pueblo judío israelita hebreo es un pueblo que le pone mucho interés en lo escrito. ¿Ok? No de por gusto Dios les confió las sagradas escrituras. Es un pueblo que dedica mucho tiempo en lo que hace, cuando escribe. En estos escritos hebreos, o sea, hablando de la Biblia, podemos ver en varias ocasiones el uso de figuras literarias y lenguaje poético o simbólico. Uno de los elementos poéticos que encontramos varias veces en la Biblia es el uso de acrósticos. ¿Han escuchado ustedes esa palabra? Acrósticos. Sí. ¿Sí?
¿Quién dijo sí? ¿Eh? Ah, ok. Ok. El otro. Yo dije, ¿a poco Luis? ¿A poco Luis? Primero que dijo, Tenemos que quemar. ya cuando vi que hizo, todo que la pasó. Gracias. Entonces, Spanish. acrósticos. ¿Qué es un acróstico? Un acróstico es la composición poética constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocábulo o una frase. ¿Ok? So, una vez más, lo voy a repetir. Un acróstico es una composición poética constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o una frase. Puedo repetir, wow. ¿Ok? Lo puedes repetir o resúmelo. Que lo puedes decir. Ok, no sé ustedes si se acuerdan. Más. Ya, ya. Pues ahora no pretendo. Otra vez. Voy a compartirles aquí otra vez en pantalla, les voy a enseñar un acróstico. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño que yo en la escuela hacía estos tipos de ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra madre, ¿ok? Esto es un acróstico. Y ya de esta palabra, pues se pone mujer amorosamente, Las letras coño, van como bonito. encados. Ajá. ¿Ok? Que significa lo que es una madre. ¿Ok? Entonces son palabras, son frases. En este caso se toman las palabras que inicia, ¿verdad? También a veces se usan las palabras del medio o igual las palabras del final. Pero esto es lo que es un acróstico. Ahora, les estoy enseñando esto porque dentro de la cultura hebrea, ellos les gusta jugar con la escritura. Con las letras. ¿Ok? Y un ejemplo de esto que les voy a dar es el Salmo 145. Espero que los que estén ahí en el Zoom puedan ver. No sé si lo van a poder ver. No. Bueno, si no, a ustedes hagan su investigación, pero aquí les tengo el Salmo 145. Aquí está en español, aquí está en hebreo. Y en este caso tenemos un acróstico del alfabeto hebreo. ¿Ok? Cada versículo inicia con la letra del alfabeto. So, por ejemplo, tenemos aquí, dice Tejilá de David, que dice oración de David, y luego comienza aquí el primer versículo, Arumim Ha, ¿ok? Comienza con la Aleph. Aleph es la primera letra del abecedario hebreo. Después, en el versículo 2, tenemos Bekal. Bet es la segunda, es la B. Luego, en el versículo 3 tenemos la Gimel, ¿ok? Gadol, Gimel, que es la tercera letra. El siguiente versículo, el 4, es Dod. Comienza con la Dalet. Quinta, Hei. ¿Se acuerdan de Hei? Ya hablamos de la letra Hei como Hashe, Hei. ¿Ok? Es la quinta. En la sexta letra es la Vav y inicia con la Vav. La séptima, Sari, Her, y así vamos hasta llegar al final. Miren, entonces quedamos aquí. En el 10 tenemos la Yod, la Kaf, Lamed, o sea, así va todo el salmo. Y hasta llegar al último aquí, que es la Tav. Entonces, este es un salmo hecho en un acróstico del abecedario. ¿Ok? Entonces, es un ejemplo. Hay muchos de estos ejemplos en la Biblia, nomás que tienen que buscarlo en el hebreo, porque así es como está. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Primero tienen que aprender hebreo. Que podamos entender todo lo que dura que había dejado. Ver, alguna pregunta. No, te creo. Bueno, Esta línea de palabras forman una palabra, ¿no?
cada línea, cada letra. Bueno, en este caso es un alfabeto. Utilizaron el alfabeto como acróstico para hacer el salmo. Era una manera de cómo mejorar la memoria. O sea, si un niño estaba aprendiendo esto, dice, oh, Aleph, y ya, oh, que comienza con esta oración. Y luego, Bet, o es esta. Gimel, sí, sucesivamente, ¿verdad? Entonces era una manera de cómo recordar. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué les estoy enseñando los acrósticos? Porque estamos hablando sobre el rótulo que tenía Yeshua. So, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué les estoy presentando esto? Porque quiero que con este conocimiento miremos la inscripción que se le puso a Yeshua. Y nos vamos a enfocar en la inscripción del hebreo para ver si podemos encontrar un acróstico. ¿Qué creen ustedes? Sí. Está acróstico, ¿no? Está en entusiasmo, ¿verdad? Sí. So, miren, aquí tenemos Yeshua, Hanozri, Umelech, Ha-Yehudi. ¿Miren algún acróstico? Oh, sí. Miren, Claro. la primera letra es la Yod. Ahorita la van a reconocer. Ya sabíamos. Sí, Es- estábamos dejando. La Yod. La segunda letra del acróstico es G. La tercera letra es Va. Y la última, No, G. no es. ¿Qué es el acróstico? Oye, este es el nombre de, es el nombre de Dios. ¿Sí es como se escribe? Yehová. So, miren, en el acróstico de lo que puso Pilato encontramos el nombre de Jehová. Y ahora entendemos por qué los judíos hicieron este escándalo. ¿Sabes qué? Miramos el nombre de Dios ahí, no nos gusta eso. Solamente agrégales soy, que sería Ani o Anihu, y con eso nos conformamos para que ese acróstico no existiera. ¿Y cómo fue la respuesta de Pilato? No, lo que escribí. Ahora, ¿ustedes creen que Pilato por pura casualidad lo puso así? ¿O creen que el creador tenía ya todo bien hecho? So, miren, aquí lo que encontramos en el acróstico de Yeshua, miramos el nombre de Dios, el nombre del creador. Ahora, ¿qué tiene que ver esto una vez más? O sea, esto es un dato interesante, pero ¿qué tiene que ver el hecho que encontramos el nombre de Jehová en el rótulo de la crucifixión? ¿Qué puede significar esto? Pues que se estaba haciendo lo que se había dicho. Estaba en Ok, bueno, para responder esta pregunta tenemos que contextualizar una vez más lo que estaba sucediendo en la crucifixión. ¿Qué evento estaba ocurriendo al mismo tiempo que Yeshua estaba en la cruz? Estaban crucificando a otras personas. Sí, pero ¿qué otro evento estaba sucediendo en la cultura en ese tiempo? Como, bueno, pienso, como este es el cordero que él proveyó, La Pascua. Pero sí, por ahí vamos. Pero ¿qué evento estaba ocurriendo? La Pascua. Cuando Yeshua estaba siendo crucificado, en ese mismo instante estaban sacrificando los corderos de la Pascua. Vamos a una vez más, ahí a Juan, capítulo 19, versículos 13 al 14. Recuerden que Juan fue el testigo presencial de lo que estaba sucediendo en la crucifixión. Y él nos va a los detalles de la cronología de este evento. ¿Qué dice ahí? Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Rosario, y el hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera crucificado, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Ok, ya hasta el 14. Muy bien.
Entonces, el 14 dice, era la preparación de la Pascua. En el momento que Yeshua estaba siendo juzgado por Pilato, lo estaban llevando a la cruz. En todo esto, al mismo tiempo, se estaban preparando para la Pascua de ese año. Ahí mismo, pero más adelante, versículos 31 y 30 al 33 va a confirmar esto. Vamos para allá. 31 al 33. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Amén. Miramos que durante el tiempo que Yeshua estaba muriendo, era la preparación de la Pascua, era cuando estaban matando al cordero, asándolo, preparándolo para la cena de la Pascua esa misma noche. Así que Yeshua está muriendo al mismo tiempo que están muriendo los corderos pascuales de este año. Ahora, según la Torá, una parte esencial de la Pascua, como ya lo hablamos, es el cordero pascual. Cada familia tenía el deber de llevar su cordero ante el templo para realizar el ritual de la Pascua o el sacrificio de la Pascua. De acuerdo a Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, dice en su obra llamada Guerra de los Judíos, que para la Pascua se sacrificaban aproximadamente 250,000 corderos. En aquel tiempo, En el primer siglo, ¿ok? Se sacrificaban aproximadamente 250,000 corderos. si imagínate que ahorita que hay más gente, Exactamente. Ahora, los escritos rabínicos nos indican que cada familia tenía que primero registrar su cordero antes del sacrificio. ¿Ok? Una vez más, las familias tenían que registrar el cordero antes del sacrificio. Por ejemplo, les voy a presentar a Rambam. Es uno de los rabinos más respetados. Él vivió en el siglo XII. Él escribió lo siguiente: no se sacrifica el cordero pascual excepto para aquellos que han sido designados para él. O sea, se tenía que designar o registrar. Este cordero es para mí y mi familia. Si no, no se sacrificaba el cordero. Tenía que ser designado, tenía que ser asignado, tenía que ser registrado para la familia. Si no, no se podía sacrificar el cordero. Luego también tenemos la Mishnah. Si recuerdan, la Mishnah son los escritos rabínicos. En el tratado llamado Pesajim 7:5 dice, esta es la halajá o la instrucción con respecto al cordero pascual, cuyo propósito principal es de ser comido por aquellos que han sido registrados para él. Uno tenía que comer del cordero que uno mismo registró. Este es el cordero de mi familia, es el que yo estoy trayendo para la fiesta de Pesach. Y luego ahí mismo, en el mismo tratado Pesajim, más adelante en el folio 9, en la sección 11, dice, ningún cordero pascual se quedará sin dueño por ningún tiempo. O sea, los corderos que llevaban siempre tenían que ir ya con su dueño registrado. Si no, no se podía sacrificar. Entonces, una vez más, les hago la pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto con el acróstico del nombre de Jehová en la cruz de Yeshua? porque está diciendo que tiene que ser registrado primero. Exactamente. Siendo que Yeshua es el Cordero de Dios, parece ser que Dios inspiró a Pilato en la inscripción
para que de una manera codificada indicara que Yeshua era el Cordero de Dios registrado por Jehová. Jehová está diciendo, he aquí, este es mi Cordero. Dios quiso dejar claro que este Yeshua era su Cordero Pascual para cumplir la profecía de Abraham, cuando dijo, Dios mismo se proveerá un Cordero. Y en la cruz, Dios estaba proveyendo a su Hijo como el Cordero. Ahí es cuando todo se conecta. Ahora, al mirar todo esto y mirar que pues Yeshua murió, obviamente, como dicen los evangelios, uno pudiera pensar que el Cordero de Dios fue vencido. Pero esto no es el caso. ¿Por qué? Porque los evangelios registran que al tercer día resucitó. Y este cordero que fue inmolado, ahora es un cordero que está vivo. Y lo que dice la Biblia es que al final del tiempo, este cordero va a vencer a sus enemigos. Y vamos a terminar en el libro de Apocalipsis para mirar cómo termina esto del cordero en las escrituras. Apocalipsis, el último libro. Recuerden, iniciamos en Génesis, ¿ok? Con Abraham. Y vamos a concluir en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque dice Isaías que Dios, para demostrar que Él es el creador, Él declaró el final desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, capítulo 17, versículos 12 al 14. Dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad los reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregan su poder y su autoridad a la bestia. Y se pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque el Señor de señores es el Rey de Reyes, y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Amén. So dice que pelearán contra el Cordero, contra Yeshua, pero dice que el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Ahora, vamos más adelante, capítulo 19, versículos 11 al 18. Bueno, A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y pelea, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verdadero Dios. El verbo. El verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tenía escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios,
para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia. Ahí. Bueno, entonces aquí tenemos cómo esto va a suceder. Va a venir Yeshua, ya no va a venir como un manso cordero. Va a venir como un rey, como el rey, o dice en Apocalipsis, el león de la tribu de Judá. Así que Yeshua en su primera venida vino a cumplir la profecía de Abraham, donde dijo, Dios proveerá un cordero. Y ya se cumplió. Y después vendrá como un león para pelear contra los enemigos de Dios. Y como conclusión, vamos a ver qué es lo que merece este Cordero de Dios, porque él cumplió con su misión. ¿Qué va a recibir él? La gloria. Así es. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 12. Otra vez, 11 al 12. Ah, no, son 2. Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. El Cordero es digno. Y por eso cantamos ese canto. Digno es el Cordero. Amén. Así que tenemos esta hermosa historia en la Biblia, este patrón, ¿verdad? Del Cordero en las Escrituras, que Dios desde el principio declaró el final. Y miramos que es como un rompecabezas, que vamos poniendo las partes en su lugar y miramos que Yeshua en realidad es el Cordero de Dios, el Hashem de Elohim. Amén. Así que preguntas, comentarios. Ahí en la película, bueno, que he visto la película también, cuando él está muriendo, sí es cierto, empezó a temblar la tierra y sí, los soldados les dijeron, rómpele las piernas a los, Sí, pero cuando ya estaban temblando, sí. porque como que les dio miedo y el capitán fue que les dijo, rompan en las piernas para que no se bajen. Amén. Sí, sí, pero ya Yeshua ya estaba muerto. Sí, ya está. Amén. Y fue cuando me dijo, pícale para ver si le está muerto. Amén. Ya le salió así como agüita y Agua y sangre. Sí, es. Muy bien. Una pregunta rápida. Sí. Entonces la crucifixión fue el día 14, ¿verdad? El día 14 es el sacrificio de la Pascua. Correcto. Pues el día 14 tuvo que haber sido el 13 de la tarde. Me parece cuando se inicia el 14. Sí, eso el día 13 fue lo que ocurrió, lo que se le llama la Santa Cena o la Cena del Señor. Cuando se reunió con sus discípulos para tener esta cena íntima, y ya desde ahí comenzó. En la noche fue entregado, fue acusado, en el día ante Pilato, ya fue como y ya en la finalmente lo tardecita, crucificaron. porque se ve que ya en la tardecita fue cuando ya lo sacrificaron y ya como que bueno, ahí en la televisión va a temblar, las nubes se hacen negras, se pone oscuro, empieza a temblar y Así es. todos se hincan diciendo, oh, es el Hijo de Dios. Ya hasta ese entonces reconocieron. Hasta el malo, que fue el apóstol que estaba haciendo todo el desastre, pues cuando llegaron allá a su iglesia, estaba deshecha. Sí, el templo. Estaba Así es. deshecho, entonces dijo, Sí, "Este la hijo de amó Dios". y no. A mí me gusta verla. Bueno, excelente. Entonces le van los detalles. Sí. ¿Alguien más? Pregunta, comentario. Los del Zoom. Nada más uno llora y llora. Sí. ¿Cómo lloro? Los del Zoom. ¿Alguna pregunta, comentario? Pablo, esto es fuera de de lo que estamos hablando, pero me llamó mucho la atención y quería preguntarte, porque tú sabes mucho, ¿verdad? Entonces, sabes que salió en la noticia que crearon
tres lobos que estaban extintos. Entonces dice eso, que eso sale en la Biblia. ¿Es cierto eso? Que salen, no sé si han visto ese video, pues, que sacaron el ADN de unos lobos que ya estaban extintos no sé cuántos miles de años atrás. Sí. Y que eso está en la Biblia, que eso como abre las puertas, o sea, que eso está en la Biblia, que eso iba a pasar, pues, algo así. Nomás yo tenía esa pregunta porque será cierto eso que eso está Sí, pasando. pues yo honestamente no he escuchado yo nada de eso, o no pudiera dar mi opinión. Así que no puedo contestarte la pregunta, Eric. Y le pusieron nombres que son bíblicos también. Ok. O sea, yo pregunto, pues, porque, o sea, me explotó la mente eso, pues, que o sea, y quería buscar eso, ahorita que terminemos, voy a buscar para averiguar, a ver qué tiene relación eso con la Biblia, pues, porque Ok. es algo que pues ya ves que la ciencia está avanzando y eso es algo que, o sea, ¿cómo van a traer algo que ya está extinto a la vida? O sea, estás jugando como al ser Dios, ¿no? Pues sí, claro. Pero bueno, ahí si me puedes mandar un link para escucharlo, te lo agradezco. ¿Bien? Pues nomás Bueno, eso, nomás ese era mi entonces, gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿nadie más? ¿Pregunta, comentario? ¿No? Bueno, hermanos, entonces vamos a concluir el día de hoy con esta enseñanza. Espero que la hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo y nos miramos la próxima semana. Amén. Dios los bendiga. Yo